¿Cómo están? Bienvenidos a Aquí se debate, aquí en CNN Chile, de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Hoy vamos a conversar. ¿Hay sequía legislativa en el Congreso de parte del gobierno que no envía proyectos? ¿O hay bloqueo legislativo de parte de la oposición que atrasa los proyectos? ¿O ninguna de las dos opciones y hay una tercera que todavía no se ha planteado en el debate público? Bueno, lo vamos a debatir hoy día y les digo quiénes van a ser las que debatan. Tengo el gusto de que hoy día haya dos mujeres debatiendo. Excelente, me parece eso. Que le doy la bienvenida a Claudia Mix, de Poder Ciudadano del Frente Amplio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Y desde Chile Vamos, Karin Lack, de Renovación Nacional. Muchas gracias. Mucha, yo quise dar el toque allá, estoy gringo, pero no. Karin Luc. Muy bien, de Renovación Nacional. A ver, primero una definición general. ¿Hay o no una declaración de principios, sequía legislativa en el Congreso y por qué? Porque dicen que sí o que no. No, yo creo que no, porque de partida, si pensamos, llevamos 3 meses de gobierno y tenemos el gobierno ha presentado 38 proyectos. De partida le ha puesto urgencia y le ha puesto ya ha tramitado proyectos que ya venían del gobierno anterior. Entonces yo creo que no hay un problema de sequía. En algunas comisiones, desgraciadamente, hay un obstáculo de parte de los presidentes de las comisiones que hay existiendo urgencia en los proyectos, no se han tramitado y se han seguido tramitando otros proyectos. Por eso yo creo que no hay ningún tipo de sequía legislativa. Bueno, nosotros creemos que sí, efectivamente. No son 32 proyectos que ha ingresado, son 38. 30 tampoco, son 10 proyectos. Todos los otros son proyectos que vienen del gobierno anterior, son proyectos que tienen que ver con tratados de libre comercio, que son paquetes que se discuten en el Ejecutivo y llegan cerraditos para aprobar o rechazar y tampoco son generados bajo este gobierno. Y además se han reactivado incluso proyectos que vienen del primer gobierno del presidente Piñera, como el tema del Estatuto Laboral para Estudiantes. Por tanto, nosotros decimos que sí hay sequía legislativa de parte del gobierno, no así de la oposición, y que los 30 y tantos proyectos que dice la SECPREG que se ha ingresado al Parlamento, eso no es real, son solo 10 y podemos revisar cada uno de ellos para demostrarles que no es real. Es efectivo, ¿no? Que no son 30 y tantos, ojo, más allá que nosotros tengamos proyectos, ejemplo, como el de migración, que también venía el proyecto anterior, pero antes no existía ninguna ley de migración. Entonces, todavía no se ingresa un proyecto de migración. Está equivocada. Lo que se ha ingresado es no se ha ingresado un proyecto de migración. Lo que se hizo, se ingresaron una indicación sustitutiva que lo estamos viendo en la Comisión de Gobierno. Estamos hablando de proyectos de ley. Incluso con lo que se ha regido hasta ahora respecto a migraciones son decretos, son instructivos, pero finalmente mañana en la Comisión de Gobierno, el martes empezamos a votar en particular la ley de proyecto de ley, por si acaso. Son 10 proyectos, se los puedo nombrar. Incluso, una pregunta antes. Cuando se habla de iniciativas ingresadas, ¿cuentan solo los proyectos de ley o cuentan también las indicaciones cuando se habla de 30 y tantas? Son proyectos, estamos hablando la indicación de proyectos, pero a ver, respecto a la ley de migración, que es la que a mí me toca ver en la Comisión de Gobierno, es un proyecto que se ingresó en 2013, se hicieron ahora para poder, dado que en 4 años cambió mucho el sistema de migración y la mirada que se tenía, se ingresó una indicación que ahora pasó y el martes lo empezamos a aprobar artículo por artículo. Estamos hablando de proyectos de ley ingresados en este proyecto, en este gobierno de presidente Piñera. A ver, si hubiera sequía no tendríamos proyectos para legislar. En este periodo de gobierno del presidente Piñera no se ha ingresado un proyecto de migración. Lo que hay es que se están ingresando indicaciones a un proyecto que ya existía independiente de quién lo hubiese ingresado. En esos 30 y tantos proyectos a los que se refieren, hay proyectos que vienen heredados del gobierno anterior, hay proyectos que se arrastran incluso de 4 años antes, es decir, del primer gobierno del presidente Piñera. Pero estamos hablando de una sequía legislativa. Una pregunta, pero hay proyectos para legislar. Le dijo algo la diputada Luc, que era lo siguiente: si no hay proyectos, si hay sequía, ¿qué están haciendo en el Congreso entonces? Buena pregunta, porque aquí nosotros estamos funcionando con un sistema arcaico que impide avanzar en el debate de proyectos de ley, no por responsabilidad precisamente de los parlamentarios, porque tenemos que esperar la iniciativa y la urgencia que ponen desde el Ejecutivo. Por tanto, el llamado, nosotros podemos contar que de los 10 proyectos nomás que se han ingresado desde el Ejecutivo, hay 148 proyectos parlamentarios en su totalidad, y de esos 25 son proyectos que han ingresado al Frente Amplio. No es que no hayamos ingresado proyectos, lo que estamos hablando, y aquí el debate se está centrando, es la propuesta legislativa, en la agenda legislativa que tiene hoy día el gobierno, y es nula.
No hay ni un proyecto de ley ingresado por este gobierno relacionado con derechos sociales, ninguno. Ninguno. Estamos hablando de 3 tratados de libre comercio, estamos hablando de 2 proyectos que tienen relación con la inversión económica o que están relacionados al tema de Hacienda. Y finalmente tenemos otros proyectos que tienen relación al estatuto laboral, que vienen arrastrándose de antes, que lo vuelven a poner en conteste la carpeta. diputada Luc, no hay ningún proyecto ingresado por este gobierno que tenga que ver con derechos sociales. A ver, yo creo que el gobierno es el que decide cuándo ingresa el proyecto y cuándo no los ingresa los proyectos, y de acuerdo a su agenda y a lo que la ciudadanía eligió a este gobierno y él de acuerdo a sus propuestas. Y ellos van a designar cuándo son los tiempos y cuáles son los minutos de presentar cada uno de los proyectos. Nosotros no podemos estar diciendo que hay sequía legislativa, siendo que si hay proyectos en el Congreso, las comisiones, y después nosotros mismos, los parlamentarios, se quejan, y nos quejamos muchas veces de que no tenemos proyectos que legislar. Y si hay proyectos, las mociones también son proyectos de ley que sí se presentan. Si ustedes quieren que el gobierno no puede ir bailando a lo que quiere la oposición y los temas los vaya poniendo la oposición. No, los no proyectos los va poniendo el poder ejecutivo. No se trata de eso, se trata que el discurso fue: vamos a construir un acuerdo nacional en base a las necesidades más urgentes de la ciudadanía. ¿Y cuáles son las necesidades más urgentes de la ciudadanía hoy día? No son los tratados de libre comercio, no son un estatuto laboral que se viene arrastrando hace tiempo, no tiene que ver con los proyectos de inversión. No estoy diciendo que este gobierno, a los 100 días que lleva de gobierno, no ha sido capaz de ingresar ni un proyecto relacionado con derechos sociales. Habló de un sistema de pensiones, no ha ingresado absolutamente nada. Estamos revisando una ley de migración anterior. Estamos revisando la ley de fármacos. ¿Cuál es el problema que se revise una ley anterior? ¿Cuál es el problema que se revise una ley de migración anterior? No hay ningún problema. Lo que pasa es que la crítica que nosotros tenemos respecto a eso... ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque también lo que yo muchas veces he escuchado es por qué no se aprovecha lo que se ha avanzado en ocasiones anteriores, sea de la propia coalición o del frente. Entonces, tiene sentido, y lo pongo para que ustedes lo debatan, la crítica de está trabajando sobre proyectos del primer gobierno o está trabajando sobre proyectos de Michelle Bachelet. ¿Tiene sentido esa crítica? Para mí no. Para mí no, porque al final lo importante precisamente es sacar adelante. La ley de migraciones es algo que la ciudadanía nos pedía a gritos en la calle ya a nivel nacional. Se está trabajando en esa ley, se empieza a votar ahora artículo por artículo, para que después pase a la Cámara, después pase al Senado. Es lo que la gente nos está pidiendo. Tú estás diciendo que la oposición le ha puesto traba a la iniciativa de leyes del gobierno. ¿Cuáles? Ley de fármacos, está con su urgencia y no se ha visto. La está discutiendo, yo estoy en la Comisión de Salud, la estamos discutiendo. Nos quieren imponer, pero sacaron antes la ley de cannabis que no tenía urgencia. Nos dijeron, miren, estas son todas las indicaciones a la ley de fármaco. ¿Cuál es el objetivo de la indicación a la ley de fármaco que ya estaba ingresada en la comisión? Asegurar bajos precios a los ciudadanos. Mentira, no es real. Lo que está asegurando ahí es el negocio de las farmacias, y lo podemos decir abiertamente, porque querer de nuevo incorporar en la receta el nombre de fantasía es una aberración. Fue una tremenda lucha que se dio para que finalmente apareciera el nombre genérico en la receta. Entonces, yo quiero insistir en eso, en que nosotros hemos puesto trabas en la iniciativa. En el Senado también hay proyectos, pero ojo, si la ley de fármacos, si tú tienes que dices que las indicaciones no se presentaron, pero hay que seguir tramitándola. Y la suma urgencia tiene un plazo. Y los plazos de la suma urgencia la han tenido que ir renovando. ¿Qué tiene que ver con derechos sociales realmente? No, pero ahora estamos en otro tema. Déjeme tratar de volver. No se van a poner de acuerdo en si ha ingresado o no el gobierno 30 y tantas iniciativas o 10, no se van a poner de acuerdo. Está claro que tienen posturas distintas y tampoco se van a poner de acuerdo probablemente. Que hayan ingresado 30 y tantas. Está bien, pero cada una plantea su punto de vista. Tampoco respecto de si ha ingresado o no iniciativas sociales. Pero me gustaría que debatieran un punto. ¿Hay o no bloqueo de parte de la oposición? Entendido bloqueo, porque dicen desde el gobierno, ha dicho el ministro Blumel, que le ponen una urgencia y en vez de tramitar lo que tiene urgencia, tramitan otra ley que no tiene o otro proyecto que no tiene esa urgencia. Yo pongo el tema sobre el debate, sobre la mesa para que ustedes debatan. ¿Es así o no es así, diputada Luc, y por qué? Sí, es así, porque lo hemos visto. Lo que yo decía recién, la ley de fármacos tenía urgencia, se vieron otros 2 proyectos que no tenían ninguna urgencia, que fue el tema de la cannabis medicinal, y otro proyecto más, que no me recuerdo bien, en vez de seguir viendo el tema de la urgencia, que se tuvieron que renovar. Más allá que tengamos o no tengamos diferencias en las indicaciones que hay que meterle, pero hay que cumplir los plazos de las urgencias. Si al final eso es lo que se está diciendo, eso es lo que dice el ministro Blumel. Y respecto a lo que tú dices, el tema de lo social, el mismo ministro ha dicho que el segundo semestre ve las modificaciones. Se hizo las comisiones, las mesas de trabajo y redactar un proyecto para que al final sea, si nosotros
Necesitamos sacar buenos proyectos. Nos demoremos o no nos demoremos, pero tienen que ser buenos proyectos presentados por el Ejecutivo. Y eso es lo que ellos están haciendo. No porque ustedes digan que tienen que ser primero o segundo semestre. El gobierno fija sus prioridades y fija sus tiempos. Las prioridades del gobierno no están puestas a los derechos sociales evidenciados en los proyectos de ley que diputada, perdón. Pero lo que le dice, lo que le dice la diputada Luc ni siquiera está discutiendo en dónde está la prioridad del gobierno. Lo que está diciendo es que hay una prioridad, una urgencia legislativa, que en el sistema que tenemos la marca el Ejecutivo y que no se respeta. Entonces, lo que me gustaría que le contestara si eso es así y no si es que le está poniendo no en los temas sociales el gobierno. No, en general. No, es que yo creo que no es así. Mira, por eso, contestaré por qué. Por favor, mira, primero hay que tener algo súper claro. El gobierno no va a priorizar los proyectos de ley discutidos en el Parlamento. Claramente que no, porque los proyectos, toda la acción política que hoy día ha hecho el gobierno ha sido en función del cálculo político. ¿Tengo mayoría o no tengo mayoría para avanzar en estos temas? En los que no tengo mayoría, entonces mejor lo saco por decreto, lo saco por instructivo, lo saco por reglamento, porque no voy a poder avanzar en esa línea en estos temas. Y en estos otros temas voy discutiendo, voy empujando, que no son temas de verdad. Nadie ha puesto traba a las discusiones. Nosotros estamos con responsabilidad discutiendo las indicaciones de la ley de fármacos. Hemos recibido a todo el mundo en la comisión, porque todos tienen derecho a expresar, desde la farmacia independiente, desde los laboratorios, desde la farmacéutica y también desde los usuarios, ver cómo está funcionando. Nosotros no vamos a aprobar las indicaciones del gobierno si no nos parece que efectivamente favorece el espíritu de supuestamente llevó a esas indicaciones, que era el precio bajo los medicamentos. Vamos a hacer una pausa en este debate y al regreso contesta la diputada Luc si es que efectivamente lo que se hace es, vía indicaciones, tratar de respetar el espíritu original planteado en los proyectos, como dice la diputada Mix, o si lo que finalmente se hace es distorsionar las urgencias que plantea el Ejecutivo. Al regreso, en Aquí se debate. Continuamos con la diputada Mix y con la diputada Luc debatiendo de si hay o no una sequía legislativa a raíz de una supuesta inactividad o menor actividad comparativa del Ejecutivo, que es el que plantea además, no solo el que ingresa proyectos, sino que además el que plantea las urgencias. Ojo, pueden plantear proyectos diputados, es cierto, pero los legisladores en general, pero que no tengan que ver con presupuesto. No pueden... Ni reformas constitucionales. Exactamente, ni tampoco lo que tenga que ver con reforma constitucional. Dicho esto, le habíamos dejado la palabra pendiente a la diputada Luc respecto de si lo que se hace en el fondo desde la oposición es cautelar, por una parte, el espíritu original de los proyectos y por eso se demoran, y también, en el caso, por ejemplo, de educación, Yasna Proboste, la senadora, ha dicho que había un problema de constitucionalidad, otros han dicho más que la propia coalición de gobierno le ingresa muchas indicaciones y que por eso se demoran, o hay una intención deliberada de retrasar el trabajo. Yo creo que lo que planteó respecto al tema de que si nos íbamos, el gobierno se iba por el lado administrativo o no, el gobierno tiene sus facultades y yo creo que no todo necesariamente tiene que pasar por el Congreso, porque si no estaríamos siempre atados de mano. Ellos tienen facultades para sacar decretos administrativos y están cumpliendo lo que la ley los faculta y que siempre las han tenido. ¿Ya? Respecto a si no hemos temas sociales, tenemos el aumento de la subvención del Sename, que se está viendo. Yo creo que el tema de si la oposición o la oposición, yo creo que al final lo que nosotros tenemos que buscar es aunar criterios y empezar a avanzar en un trabajo común entre todos y poder sacar los proyectos de ley lo más rápido posible. Y ahí van a empezar. El ministro Blumel ha dicho que muchos proyectos también van a venir el segundo semestre. Empecemos a trabajar. Esto no es una competencia de qué gobierno presentó, porque siempre se compara los primeros 100 días de un gobierno frente al otro. Nosotros no estamos comparando eso. Lo que queremos, y es que el gobierno del presidente Piñera quiere sacar buenos proyectos y ojalá luego. ¿Cuáles son los buenos proyectos que quiere impulsar? Ahora actualmente tenemos el tema del portonazo. Dijo, el segundo semestre viene el tema. Le quitó la urgencia, pensiones. El proyecto de ley de pero el Congreso lo puede seguir viendo. Sí, pero por eso, entonces, estamos hablando, fuimos convocadas para analizar la apuesta legislativa del gobierno. Y la apuesta legislativa es pobre. No va en la línea de lo que la ciudadanía espera.
porque en definitiva estamos hablando de proyectos de ley que tienen que ver con la inversión, proyectos de ley que tienen la que ver ciudadanía, con... ¿qué es lo que quiere? Trabajo. Actualmente Por eso lo hemos supuesto, pedido a todas partes. por La supuesto. campaña, ¿por qué votaban por el presidente Piñera? Porque querían trabajo. ¿Qué hay que hacer para para poder optar a trabajo? Tener reglas buenas para la También inversión. hay que tener previsión social. Pero Habló segundo mucho de semestre un proyecto- preinversión. ¿Ah? El segundo semestre, el ministro No, Blumen acaba de decir, estamos viene hablando de seguridad modificación. social y no han dicho nada de proyectos de Segundo seguridad semestre, social. dijo No el hay ministro nada Blumen. de temas de salud mental, no hay nada, hay temas importantísimos en la ciudadanía y simplemente hay un silencio respecto de eso. A ver, quiero poner otro incluso es importante decirlo, dentro de toda esta oleada feminista donde salen con un anuncio de una agenda de género y de mujer, el gobierno no ha sido capaz de ingresar ni un proyecto de ley referido a la violencia contra la mujer, ni uno. El del pololeo está en el Senado. Pero no estamos hablando de este gobierno. Pero lo que Estamos Pero si hablando da lo de- mismo que un gobierno. No, da- estamos hablando pero ¿por de qué la vamos a ser sequía el gobierno? Si legislativa la idea de es sacar este buenas gobierno. leyes y Para que la eso gente fuimos convocados. No, a diferencia de eso, nosotros hemos presentado... ¿Pero se comprometieron nuevos proyectos o lo que se comprometió, por ejemplo, a tramitar el proyecto de Igualdad Bachelet entre los de hombres, de la la violencia vida por la libre de ley? violencia, el tema de la sociedad 10 conyugal? días antes de entregar el gobierno, como lo hizo Bachelet. No, la ciudadanía espera una acción de los gobiernos. Espera que de verdad estén conectados. Mire, nosotros, a pesar de la cantidad de proyectos de ley como Frente Amplio que hemos ingresado, además tenemos muchísimas mesas de trabajo donde hemos convocado a la sociedad civil, donde hemos convocado a los gremios, donde Ok, hemos convocado... pregunta. Pero eso es importante, Quiero que me porque diga qué finalmente cuando piensa. hablamos de la calidad de los proyectos, nosotros sí nos interesa que sean proyectos de calidad, donde estén representadas todos los actores. Pero si nosotros estamos todos bien en terreno, también hacemos eso. O sea, a mí la gente, toda parte donde voy, nos Entonces, felicita ¿por por qué la no- ley de migración. Entonces, tú dices ¿por que qué aunque no venga han el proyecto ingresado anterior, proyectos del resultado de esos trabajos? No lo han ingresado. De eso estamos hablando hoy O día, sea, de eso estamos estamos trabajando. debatiendo. O sea, nosotros, Estamos todos en muchas trabajando. comisiones, están todos llevamos 3 trabajando. meses, nadie lleva menos. Todos Ya, llevamos nos que quedamos hemos poco presentado tiempo y quiero proyectos, ponerle yo también he dos temas. presentado Se ha proyectos. dicho desde la alianza de gobierno que hay parlamentarios flojos en la oposición. ¿Comparte, diputada Luc, esas palabras y que responde la diputada Mix? Y después quiero preguntarles una declaración del presidente Sebastián Piñera. Yo creo que flojo o no flojo, no te lo sabría decir. Yo no ando vigilando, o sea, yo veo el trabajo que hacen la gente y yo creo que de partida hay gente que tiene distintos ritmos que uno, hay que ver y base a qué lo estamos midiendo. Si vamos a presentar proyecto de ley, no estamos presentando proyecto de ley, o si están asistiendo o no asistiendo a las comisiones, depende del parámetro que uno use. Ya, pero ¿usted diría que son más trabajadores los de la alianza de gobierno que los de la oposición, los parlamentarios? No te sabría, yo creo que somos iguales al final. Ya, entonces, porque todos hemos presentado proyectos. O sea, me parece que es un comentario bastante bajo, además, irresponsable. Si tuviéramos un dato duro respecto, Por eso. ni siquiera, porque no hay que olvidar algo. Porque el parlamentario no solo tiene el rol de legislar, tiene que fiscalizar, tiene que representar, por tanto, también hay una labor importante en la cantidad de oficios que ingresa para fiscalizar. Ya Entonces, que están de yo no sé acuerdo- para dónde quería él No sé qué lo haré, referido ese comentario. No era el presidente Sebastián Piñera, No. parlamentarios de la alianza de gobierno. Yo lo leí y también él lo sí. dijo. Bueno, También dicho lo dijo. esto, pregunto una declaración del presidente Sebastián Piñera. Dijo, los que hablan de sequía legislativa partan por aprobar proyectos como la ley antiterrorista. ¿Está de acuerdo, diputada Luc? Sí, obvio. Yo creo que al final, yo creo que esta discusión que estamos llevando, si tenemos o no tenemos sequía legislativa, al final es al final para la tele, para la prensa o como lo queramos llamar, pero la gente lo único que quiere es que nosotros saquemos leyes pronto, que sean buenas leyes y que al final tengamos, veamos la ley en práctica luego. Sea cual sea el tema, como decía, las migraciones lo piden a gritos donde uno vaya, la ley antiterrorista, la gente de la Urcanía la pide a gritos, Bueno, y ahí así tenemos sucesivamente. diferencia, porque obviamente si ustedes nos dicen que la forma de aportar en este acuerdo nacional es salir aprobando una ley antiterrorista, les decimos el tiro que no cuenten con nuestros votos, porque nos parece que es una aberración. Veíamos la imagen en televisión ayer hablando de la paz con tanques atrás. O sea, qué falta de respeto con la ciudadanía. Entonces, por favor, pongamos... Bueno, la gente de la Araucanía así se siente. perdón, salieron ya informes donde la PDI mintió en los juicios. Hay que empezar a revisar qué pasó ahí. Pero la PDI yo o Carabineros, insisto con el caso de Lucy Kermacay. Salió ayer. Salió hoy día. ya, Sí, pensé perfecto. que Hay que estaba revisar, refiriéndose a la hay que operación revisar Huracán. las Sí, pero condenas. Pero, insisto, para medir, si estamos, fuimos convocadas para medir la capacidad, el trabajo legislativo, la iniciativa legislativa de este gobierno, yo creo que ha sido pobre. Si pretenden que con estos 10 proyectos que han ingresado, que además no todos son de su autoría,
pretenden cubrir las expectativas que generaron con el empleo, con la seguridad, con, a ver qué más, con los migrantes, no la cubren. Diputada Luc. Absolutamente no. Es que yo pienso totalmente, Porque no hagamos tiempo, si diametralmente usted distinto. cierra. Porque al final, a ver, veamos, a mí me da lo mismo si es que las urgencias las presentó, el proyecto venía del presidente Piñera, la presidenta Bachelet, da lo mismo. La cosa es, si es que hubo un buen proyecto de la presidenta Bachelet y le pusimos nosotros urgencia y lo hicieron parte, me parece estupendo. Es más, da una buena señal de unidad y que al final no todo fue crítica. Que ¿Cuál buen proyecto? ¿El de migración? No, el de migración venía el presidente. Nunca fue bueno. Venía el presidente Piñera y después se rechazó en general de partida del presidente ¿Por qué Bachelet. no era bueno? Sí, yo no estoy justificando pero ¿por qué proyectos no? A ver, pero si veamos el futuro, lo que la gente quiere, más allá de sequía o no sequía legislativa, quiere que nosotros saquemos leyes y veamos el futuro. Pero las no quiere ver leyes a que saquemos, las leyes que saquemos leyes que le sirvan a la ciudadanía. Gracias por habernos que le sirvan a la acompañado ciudadanía. a ambas. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y a ustedes la invitación es a que nos reencontremos a las 10 de la noche en punto. A las 10 de la noche no, puede ser termina a las 9 de la noche en punto en CNN Prime. Me imagino que a las 10 nos veríamos. Nos vemos a las 9.